Imagina mirar al cielo y ver cómo el sol se convierte en sombra, no por una nube, ni por una tormenta, sino por las alas inmensas, negras como la noche, que arrastran un rugido tan profundo como un abismo. No era un dragón, era un final con forma de criatura. Valerion no volaba, imponía, no rugía, sentenciaba, no era fuego, era condena. Y aún hoy, siglos después, su cráneo descansa bajo la fortaleza roja, oscuro, silencioso, más grande que la sala donde lo encierran. Fue el fin de ciudades, el principio de imperios, el susurro que callaba naciones, la amenaza que venía del cielo, negro como la ceniza antes del viento, fuego más antiguo que los mitos, historia viva que borraba otras historias. No hubo torre demasiado alta, ni muralla demasiado gruesa. Donde él pasaba, el mapa cambiaba. Hoy no solo recordamos a un dragón, recordamos el peso de su sombra, su eco, su herencia, y nos preguntamos, ¿cómo se extingue algo que una vez incendió el mundo entero? Antes del fuego hubo otra cosa, silencio. Un silencio pesado, premonitorio, el tipo de silencio que solo precede el desastre. Ese silencio se rompía con un aleteo, uno solo, como un trueno, como el final de una era que ni había comenzado. Así nacía el terror, así nació Valerion. En Valiria, cuando las voces aún no obedecían a los hechiceros y los dragones se contaban por cientos, uno destacó entre todos, el más grande, el más temido, el más oscuro, Valerion, llamado el Terror Negro. Nadie sabe cuántos siglos vivió, algunos dicen que nació bajo las primeras torres de Valiria, cuando las 14 llamas aún escupían fuego vivo, y que sobrevoló el continente mientras el imperio valirio aún conquistaba el mundo. Sus alas cubrían plazas enteras, sus ojos brillaban como obsidiana al rojo vivo. Cuando Aenar Targaryen huyó de la maldición, solo 5 dragones lo acompañaron a Rocadragón. De todos ellos, Valerion era el más antiguo y el más inquietante, un monumento al poder, una reliquia de una era que se negaba a morir. Dicen que su cuerpo era tan grande que necesitaba a 4 herreros para templar una sola de sus cadenas, que su cráneo era tan ancho como un carro, que cuando volaba sobre una ciudad la luz desaparecía y los niños dejaban de llorar por puro pánico. Pero no era solo una bestia, era un símbolo, una era con escamas, una bomba atómica viva, un dios con hambre y también una herramienta. Porque cuando Aegon Targaryen decidió que Poniente debía ser uno, no eligió un ejército ni una flota, eligió a Valerion. Y Valerion no fue solo su montura, fue su apocalipsis personal. Era tan grande que sus alas proyectaban noche, tan viejo que los dragones que le siguieron eran apenas sombras de su recuerdo. Vivía como si cada aleteo fuera una sentencia. Se dice que no aceptaba jinete con facilidad, que incluso Aegon tardó en dominarlo del todo. No era obediencia lo que le guiaba, era conciencia de voluntad, cuando el fuego encontró al fuego. A partir de ese día, cada historia sobre Targaryens empieza con él, porque antes del trono hubo un rugido, y tenía nombre. La historia de Valerion empieza con fuego, y termina igual, pero en el medio hay ceniza, gloria, sangre y miedo. A lomos de Aegon el Conquistador, Valerion se convirtió en leyenda viva. No fue el primero de su especie, pero fue el último en demostrar qué significaba realmente tener un dios bajo la silla de montar. Durante la Guerra de la Conquista, cuando los reyes de Poniente aún se aferraban a sus coronas con uñas y acero, Valerion sobrevoló las tierras verdes del dominio, las cumbres nevadas del norte y los castillos de piedra negra del valle. Pero ningún momento fue tan devastador, tan definitivo como la caída de Horrenhod. Harren el Negro se creía intocable. Había construido la fortaleza más grande de los 7 reinos, con muros tan gruesos que ningún asedio terrestre podía traspasarlos. Lo que no había previsto era el cielo. Valerion descendió como un eclipse. No atacó con sorpresa, porque no la necesitaba. Su rugido fue un anuncio, una sentencia. Cuando lanzó su fuego, no solo fundió piedra, fundió generaciones, familias enteras, fundió la arrogancia, el castillo se retorció como cera al sol. Y cuando las llamas se apagaron, los huesos de Harren se habían fundido con el hierro de su trono. Ese día Valerion no solo ganó una batalla, redibujó el mapa. Luego vino el campo de fuego. Aegon y sus hermanas, montados en Valerion, Vagar y Meraxes, enfrentaron a decenas de miles de soldados del dominio y las tierras del oeste. 3 dragones contra una nación, pero había uno que todos miraban. En el centro de la carnicería, Valerion extendió sus alas. Un mar de llamas descendió como una ola. Hombres en armadura ardieron vivos, las lanzas se derritieron y la tierra misma chisporroteó como aceite al fuego. En cuestión de minutos, más de 4000 hombres se convirtieron en ceniza. El campo de fuego no fue una batalla, fue una advertencia. A partir de ese momento, cada rey que quedaba entendió. El trono de hierro no era una silla, era una amenaza voladora con dientes del tamaño de espadas. Cuando Aegon murió, Valerion entró en un largo silencio. No desapareció, pero tampoco voló. Parecía dormido, o quizás esperando el siguiente digno. Ese fue Maegor el Cruel, el segundo jinete del Terror Negro. Algunos decían que Maegor no montaba a Valerion, lo desataba. No lo cabalgaba con orgullo, sino con furia. Donde Aegon usaba el dragón como herramienta de unión, Maegor lo usó como látigo. Una vez en el valle se decía que una fortaleza bastarda se negó a jurar lealtad. No hubo ejército enviado, solo fuego. El castillo desapareció en una sola noche, sin testigos ni supervivientes. Solo se encontraron piedras fundidas y una ala escamada entre la niebla. Durante su reinado, Valerion fue visto menos veces, pero su sombra bastaba. En cada boda real dejaban un asiento libre por si sobrevolaba. En las zonas campesinas, los niños no jugaban con espadas de madera, jugaban a esconderse del dragón. Maegor no buscaba poder, quería obediencia, control absoluto, y Valerion fue su espada aérea. Juntos arrasaron fortalezas de disidentes, quemaron septos que se oponían a los Targaryen. Incluso en desembarco del rey, cuando la fe militante se alzó, Maegor no entró con soldados, descendió con Valerion, y nadie osó disparar una flecha. Durante su reinado, el dragón ejecutó más sentencias que cualquier verdugo. A los ojos del pueblo, Valerion ya no era un dragón, era una maldición viva, un castigo que caía del cielo cuando menos se esperaba. Pero el momento más inquietante llegó años después, cuando la princesa aérea Targaryen
Targaryen, apenas una niña, desapareció montada en Valerion. Nadie supo cómo logró subirse. Algunos decían que el dragón la aceptó, otros que simplemente voló sin obedecer. Sea como sea, desaparecieron. Cuando regresaron, Aeria ardía por dentro, su piel bullía, moría mientras gritaba cosas que nadie entendía. Decía que la tierra se movía, que había visto ojos bajo las piedras, que el fuego la seguía por dentro. Aeria no regresó sola, volvió con cicatrices que hablaban por ella, heridas abiertas en la piel y otras más profundas que no se veían. Los maestres no sabían si se trataban de fiebres o la maldición. En sus delirios hablaba de sombras que no proyectaban luz, de ruinas vivas, de ciudades sin nombre, de voces que no hablaban pero que escuchaban igual. Y Valerion volvía herido, arañado, sangrado, con grietas en sus escamas que ningún arma humana podría haber causado. ¿A dónde volaron? Todos lo sospechan. Valyria, un continente maldito, tierras de sombra y ruinas imposibles, allí donde incluso el fuego teme arder. Que incluso Valerion, el mayor de su especie, volviese dañado a aquel lugar dice más que cualquier crónica. Después de eso, el terror negro no volvió a ser el mismo. Se volvió lento, receloso, más bestia que fuerza, como si aquello que había visto o aquello que le había mordido lo hubiera quebrado desde dentro. A lo largo de generaciones bastaba un rumor para que el miedo despertase. Dicen que el terror negro ha sido desatado. Y en una semana las aldeas se vaciaban, las campanas de los templos sonaban como si fuera guerra. Las nobles casas, incluso las enemigas de los Targaryen, guardaban estandartes con los colores de la casa real, no por lealtad, sino por supervivencia, no para honrar, sino para disuadir. En las crónicas de un septon de Antigua se encuentra esta frase: no temo al rey, ni al acero, ni al hambre. Temo al cielo, porque si un día oscurece el mediodía, no será una nube, será su regreso. Ese era el legado de Valerion antes de morir. Su último jinete fue Viserys, el futuro rey Viserys I. Montó a Valerion cuando el dragón ya estaba viejo, pesado, casi solemne. Volaron juntos una última vez sobre la fortaleza roja, y poco después el dragón murió. No en combate, no en llamas, sino como mueren los titanes, con un suspiro que se sintió en todo el reino. Así terminó la historia del mayor dragón que jamás haya existido. Pero su sombra nunca dejó de volar sobre los 7 reinos. Valerion nunca necesitaba una aparición para ser inolvidable. En la casa del dragón basta con un cráneo, un plano fijo, una sombra inmensa que descansa en silencio bajo la fortaleza roja. Y sin embargo, grita, exige, pesa. No hay escena en esa sala en la que no lo sientas mirando. El cráneo no está ahí como decoración, está como advertencia, como reliquia y como amenaza. Un recordatorio de que hubo un tiempo donde los Targaryen no solo reinaban, dominaban por miedo. Cuando Viserys I se detiene frente a ese cráneo, lo hace con respeto, con nostalgia y con terror. Porque incluso para un rey, la idea de lo que representó Valerion impone más que cualquier otra corona. Fanarts, animaciones, mods. En foros, Valerion es un evento, no un personaje. Una presencia mítica que nunca se... Father Kings aparece como un desafío legendario. Modpacks de Minecraft como un dios al que debes despertar. En los debates del fandom, es el dragón al que todos temen, pero también el que todos quieren ver arder otra vez. Y sin embargo, el mayor impacto de Valerion no está en los videojuegos, está en la cultura que lo rodea, en cómo se convirtieron en el estándar, en la vara de medir a todos los demás. Drogon es imponente, pero no es Valerion. Caraxes es feroz, pero no es Valerion. Vermintide, Vhagar, Syrax, todos giran en torno a esa comparación, como si el terror negro siguiera rugiendo desde el pasado. Y eso es lo que hace un mito, sobrevivir incluso sin cuerpo. Porque Valerion no tiene una historia final gloriosa, no muere en batalla, no cae ante otro dragón, simplemente se apaga, como si el mundo ya no tuviera sitio para él. Y ahí está lo interesante. En una saga que adora la violencia espectacular, el clímax y la sangre en batalla, Valerion muere fuera de plano, viejo, agotado, haber vivido más que casi todo el linaje Targaryen, como si ni siquiera la muerte pudiera darle una escena digna. Pero eso no le quita nada, al contrario, lo hace más temido, más lejano, más absoluto. Y por eso, cada vez que alguien menciona dragones en la serie, tú y yo sabemos a cuál están comparando sin decirlo. No hace falta que aparezca, ya está ahí, siempre ha estado, en el fuego, en la sombra, en el cráneo que aún vigila, en cada historia que intenta, sin éxito, reemplazar su rugido. Porque Valerion no necesita un final para ser eterno, solo necesita silencio para que el recuerdo arda más fuerte. Valerion fue el último de su linaje, no por sangre, sino por escala, por magnitud, por lo que representaba más allá de sus llamas. Después de él, ningún dragón volvió a ser tan grande, tan antiguo, tan legendario. Los demás, los que vinieron después, fueron poderosos, sí, pero también herederos de un mundo que ya se encogía, que ya no toleraba a monstruos tan grandes. Su fuego forjó el trono de hierro, su sombra predecía el mismísimo Aegon, y su simple existencia fue suficiente para que reinos enteros se rindieran sin batalla. Gobernó el cielo como si fuera una segunda corte. Cuando murió, el mundo no tembló, no hubo batallas, no hubo una última llamarada, solo una quietud incómoda, como si incluso el tiempo no supiera qué hacer sin él. Murió en paz, sí, pero esa paz pesaba más que muchas guerras. Durante siglos, el miedo a Valerion mantuvo unido a un continente, y cuando ya no estuvo, cada generación se fue alejando del fuego original, hasta que solo quedó el cráneo, y el eco de su nombre. Hoy ese cráneo descansa bajo la fortaleza roja, silencioso, rodeado de antorchas y susurros, como si aún esperara que alguien viniese a despertarlo. Pero ese alguien no llegará, porque el mundo ha cambiado, porque ahora los dragones son símbolo, no sentencia, y lo que Valerion representaba, el poder absoluto, la conquista con un solo rugido, ya no tiene lugar en la historia moderna. Sin embargo, su legado no arde, su legado asfixia, sigue ahí, como una sombra bajo cada trono, un recordatorio de lo que alguna vez fue posible, y de lo que el poder, el verdadero, el crudo, el indomable, realmente significa. Porque en Poniente, todos hablan del trono de hierro, pero pocos recuerdan que ese trono fue forjado por miedo, por fuego, por un dragón que no necesitaba hablar para gobernar. Ahora solo queda un cráneo en una sala oscura, pero tú y yo sabemos que hubo un tiempo en el que el cielo tenía dueño, y quizás eso es lo que más duele, que hubo una época donde mirar el cielo
no significaba esperanza, sino juicio. ¿Y tú? ¿Te habrías atrevido a montarlo?